La crisis de los huevos ha llegado a Europa. Hace poco observábamos, entre estupor e incomprensión, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con los huevos. Gente peleándose en los supermercados, precios por las nubes, colas, racionamientos. Esa insólita carestía de huevos provocada por el sacrificio de millones de gallinas debido a la gripe aviar nos parecía cosa de otro mundo. Y sin embargo, ahora resulta que en Europa los huevos también empiezan a ser un problema. La escalada de precios es masiva, con España a la cabeza. En algunos países incluso escasean en los supermercados. ¿Qué está sucediendo? ¿Es por culpa de Estados Unidos? Lo vemos a continuación. El encarecimiento de los huevos se deja sentir con fuerza en toda la Unión Europea. Este gráfico de EU Survey, que toma como referencia el precio de origen por 100 kilos de huevos, refleja cómo la subida, iniciada el pasado verano, se está acelerando. En el último año los huevos han encarecido casi un 20% a nivel europeo, más de un 12% solo en el último mes. En España los precios se habían mantenido más o menos razonables, hasta que de repente, en solo 15 días, los huevos han encarecido un 25%. Los de tamaño medio han pasado de apenas 2 euros la docena a más de 2,60 en prácticamente todos los supermercados, según la Organización de Consumidores OCU. Y lo peor es que los que más han subido han sido los huevos de las categorías más económicas. En Francia, la subida de precios no es tan perceptible como los estantes vacíos en los supermercados. Radios y televisiones hablan y debaten sobre la escasez de huevos, mientras muchos consumidores inquietos hacen acopio por miedo a una penuria. En este contexto, un conocido medio ha desatado la polémica al relacionar la escasez de huevos con los musulmanes y el Ramadán. Inquietud también en Bélgica. El precio del huevo alcanza un nuevo récord, alertaba hace unos días The Brussels Times. Y en Alemania, donde se preguntan si habrá escasez de huevos en Pascua. Todo esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos llama a las puertas de la Unión Europea en busca de huevos. Algo que resulta paradójico, pues por un lado Donald Trump impone aranceles y menosprecia a Europa, y por otro pide ayuda para paliar su penuria de huevos a Alemania, Italia, España o Dinamarca. Sí, Dinamarca, el mismo país al que amenaza con arrebatar por la fuerza Groenlandia. Los responsables del sector avícola evitan vincular el encarecimiento de los huevos en Europa con la crisis en Estados Unidos. Sin embargo, el vínculo es directo. La enorme demanda del gigante americano ha disparado los precios a nivel mundial y con ellos la especulación. Eso hace que muchos productores, europeos incluidos, estén aumentando sus exportaciones en detrimento del mercado local. Es decir, prefieren vender fuera, lo que no significa que vendan a Estados Unidos, porque en cualquier caso les sale más rentable. Como consecuencia, se reduce la oferta de huevos en Europa, lo que tensa el mercado y aumenta los precios. En la Unión Europea, los mayores productores de huevos son, por este orden, Francia, Alemania, España, en un destacado tercer lugar, Italia, Polonia y Países Bajos. De las granjas españolas salen cada año 14.000 millones de huevos, de los que los españoles solo consumen unos 11.500. El resto se destina a la exportación. Por el momento España no vende a Estados Unidos, pero eso podría cambiar muy pronto, pues el Ministerio de Agricultura está negociando las habilitaciones necesarias. Y luego hay un último factor que explica el fenómeno, y es el considerable aumento del consumo de huevos por parte de los propios europeos. Por ejemplo, en España la demanda de huevos en el último año se incrementó en un 7%. Es fácil comprender por qué, pues el huevo es el alimento anticrisis por excelencia, la proteína animal más barata y hacia la que se orientan los consumidores cuando la carne y el pescado son demasiado caros. Además, el huevo está de moda por sus cualidades nutricionales. Solo hay que echar una ojeada a los miles de vídeos de recetas y de presuntos expertos en nutrición y vida sana que pululan por las redes sociales. Pero el problema no es que aumente la demanda, sino el hecho de que la oferta no sigue el mismo camino. El sector culpa a la gripe aviar en el norte de Europa, que ha provocado la pérdida de 15 millones de gallinas ponedoras. Y sobre todo, culpa al proceso de reconversión en las granjas europeas para poner fin a la cría de gallinas en jaulas en batería. Eso supone una disminución del número de aves por metro cuadrado y, en consecuencia, una disminución de la producción.
En resumen, asistimos a una tormenta perfecta, una demanda internacional frenética debido a la penuria de huevos en Estados Unidos, acoplada a una fuerte especulación y a una creciente demanda dentro de Europa. Por eso suben los precios de los huevos y con ellos los de los alimentos derivados. Del mismo modo, cabe esperar un aumento de precios en bares y restaurantes y, en última instancia, un aumento de la inflación. Mientras, los consumidores europeos ven como el humilde huevo, el último reducto de proteína animal abordable para muchas familias, entra poco a poco en el concurrido club de los productos caros, siguiendo la misma senda que el aceite, el azúcar, el café y el chocolate. En Ñusk analizamos la información desde un punto de vista internacional. Si te preocupa lo que sucede en el mundo y si buscas un medio que lo explique de una forma clara y sin concesiones, Ñusk es para ti. Suscríbete. Nos vemos muy pronto.